Y en esa línea proseguimos con la segunda ponencia titulada Innovación empresarial sostenible, nuevos desafíos, nuevas herramientas, la cual estará a cargo del señor Andrés Becerra, contador auditor de la Universidad de Santiago de Chile con certificación en Administración de Negocios por la Universidad de California, en Planificación Tributaria por la Universidad Católica de Chile y máster en Finanzas por IEDE. Diplomado en Historia Universal por la Universidad de Piura, ha trabajado en multinacionales como Citibank, IBM, Rico. Actualmente es gerente general de Lenovo Perú, Bupe y Venezuela. Lo recibimos con fuertes aplausos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero ver que me funcione esto. A ver. Creo que no. Ahí sí. Este es el primer slide de la presentación y la verdad no se equivocaron de sala ni yo tampoco me equivoqué porque no tiene que ver mucho esto con tecnología, está bastante lejos de ser de tecnología. ¿Por qué partimos con este slide? Por una razón. Nosotros todos hemos escuchado mucho el hecho de que estamos viviendo una revolución, de que estamos viviendo, que somos protagonistas de la revolución y que estamos inmersos en la misma. Y cuando nosotros hablamos de una revolución, si queremos saber qué es lo que significa esto, lo más fácil es tratar de buscar en la historia cuáles son las otras revoluciones que han habido. Y todos ustedes de alguna manera las estudiaron en el colegio, en la universidad. Tenemos la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, tenemos la primera revolución industrial, que es la revolución industrial de la máquina a vapor, que es siglo XVIII-XIX, tenemos la segunda revolución industrial de la electricidad, que es siglo XIX, comienzos del XX, digámoslo así, y tenemos la revolución rusa, que es totalmente del siglo XX. Todas estas revoluciones transcurrieron en siglos distintos, en países distintos, sin embargo tienen un elemento en común y que eso es lo primero que nosotros nos tenemos que llevar, que estas revoluciones representaron un cambio drástico en la economía, en la sociedad, en la política. Por ende, la revolución que nosotros hoy día estamos viviendo genera un cambio drástico en la economía, en la sociedad, y lo tenemos que entender. Cuando hay un cambio drástico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos hacer miles de cosas, pero hay una sola que no podemos seguir haciendo, que es hacer lo mismo. Ese es el segundo concepto. Tenemos que dejar de hacer lo mismo para enfrentar este cambio. Lo tercero, ustedes habrán escuchado, solo como dato, ese cuadro de la Revolución Francesa que ustedes ven ahí siempre los han engañado porque ese cuadro se pintó mucho después de la Revolución del siglo XVIII y se pinta para la Revolución de 1830 para adelante, que se llama La Libertad y Ando al Pueblo, pero siempre nos han querido asociar como que este es el cuadro que tiene que ver con la Revolución de Luis XVI y María Antonieta, pero realmente no es así, para que no crean en todo lo que está en la nube, por ejemplo. Ese es un poco el primer concepto. El otro concepto es que normalmente la revolución tiene lo que podemos llamar los hijos y los fallecidos de la revolución. ¿Quiénes son los que fallecen en una revolución? Son todas las personas que no entendieron lo que estaba pasando en la revolución. Ahí ustedes tienen la foto de Luis XVI, de María Antonieta, del zar Nicolás II y de lo que fueron los talleres artesanales. Sin embargo, hay otras personas que supieron leer correctamente lo que estaba pasando en la revolución, tomaron las acciones correctas y se convirtieron en héroes de la misma. Napoleón, Henry Ford y George Stephenson. Stephenson es el que diseña el ferrocarril a vapor, digamos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando en este evento, tratar en las distintas sesiones que hemos tenido de poder entender cuáles son las características de esta revolución que estamos viviendo y comenzar a tomar las acciones correctas. ¿Cuáles son entonces las características de la revolución de la inteligencia artificial? Acá está la primera característica, la magnitud que representa en términos económicos. Estamos hablando de una revolución que va a generar una economía de 407 billones de dólares. De esos 225 billones de dólares son en desarrollo de software. Anoten, desarrollo de software. Tienen que 14 billones de dólares van a estar concentrados en desarrollo de aplicaciones. Y tienen que 15 billones de dólares van a estar concentrados en servicios de TI.
Ahí está la primera lectura para que, digamos, si lo queremos ver así, para ser los Napoleones de esta revolución y no convertirnos en el zar Nicolás II que no entendió y murió precipitadamente. Software. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje que hay detrás de este slide? Para todos, tienen que capacitarse en programación de software, particularmente en lo que es programación en Python, porque Python es el lenguaje que se está utilizando en el mundo de la inteligencia artificial. Vivir ajenos a esa capacitación nos va a llevar a convertirnos en Nicolás II, María Antonieta, y no en lo que queremos ser, en por qué estamos acá. Segundo mensaje importante detrás de esto, no me interesa programar en software, no lo quiero hacer, es válido, pero eso no obsta para que ustedes se informen de quiénes son las empresas que están desarrollando distintas aplicaciones en inteligencia artificial y ustedes se pueden poner perfectamente en el medio de estas empresas y convertirse en lo que podríamos llamar trader, en contactar a la empresa fabricante con la empresa que necesita y ustedes, al ser el trader, monetizar esa participación. Lo tercero, lo que dice relación con los servicios de TI. Los servicios de TI resultan realmente fundamentales, ahí también hay otro espacio de capacitación. Y el cuarto elemento que es muy importante, ya hoy día, si tenemos esta magnitud de plata, ya el tema de TI dejó de ser un campo exclusivamente de los ingenieros de sistema. Hoy día el tema de TI tiene que ser transversal. Economistas, administradores, contadores, todos tienen que estar en este planeta del desarrollo. Esa es la primera lectura buscando lo que sería la similitud con Napoleón. El segundo concepto importante de la lectura de la inteligencia artificial tiene que ver con este quote, de la basura a la inteligencia artificial. Antiguamente, cuando ustedes querían abrir un supermercado, tenían que contratar una empresa que hiciera el estudio para la factibilidad del supermercado. ¿Qué es lo que hacía esta empresa? Iba, hacía encuestas casa por casa para saber cuánto consumía la gente, empezaban a contar personas en un vecindario, autos que pasaban, lugares, y revisaban incluso los botes de basura, porque al revisar los botes de basura podían determinar el comportamiento, imagínense lo arcaico, el comportamiento de consumo que había en una población determinada. Entonces miraban el bote de basura el lunes, veían que había mucho tema de carne, sacaban la conclusión de que el fin de semana en esa localidad se comía carne y de ahí comenzaban a generar estrategias. Por eso es que ustedes pueden ver lo que, lo que me pasaba a mí, y ahora que soy papá, o lo que les puede pasar a los padres de ustedes, que siempre les van a contar que el supermercado al cual ellos iban era uno, y pasaban los años y seguía habiendo un supermercado. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Vámonos ahora al tema de la inteligencia artificial. Hoy día hay cadenas supermercadistas en Latinoamérica, no en Europa, no en Estados Unidos, en Latinoamérica, que tienen 20.000 tiendas de supermercado establecidas. Y de esas 20.000, 1.600 las abrieron en un año. Es decir, cadenas supermercadistas que fueron capaces de abrir 4 tiendas por día. ¿Y por qué? Por el motor que significa la inteligencia artificial. Ahí está el segundo concepto importante. La inteligencia artificial hoy día lo que está haciendo es acelerar el desarrollo de las estrategias empresariales. Entonces, yo soy una persona que me crié con el famoso crecimiento del 10% año contra año. Si tú hacías 10% de crecimiento año contra año lineal, era un hit. ¿Por qué? Porque venían estas cosas paradigmáticas. Son 2 dígitos, no te quedaste en uno, igual creciste, check. Hoy día ese planeta se terminó. Hoy día el planeta que existe es el del crecimiento disruptivo. Vale decir, buscar crecimientos de 20%, de 30%, 40%. Y los vendedores sufren mucho con eso porque los vendedores tienen una cuota de venta. Entonces el vendedor te dice, no, imposible, ¿cómo voy a crecer 30% año contra año, a lo más 5%? No lo consideran. ¿Por qué? Porque hoy día con la inteligencia artificial, como tienes un motor acelerador que te permite predecir el comportamiento del consumidor y tienes todo a disposición, tienes
que navegar con esas oportunidades. ¿Se entiende? Entonces, nuevamente, los Napoleones de la Revolución entienden que se puede crecer a razón de 20, 30, 40, 50%. Los zares Nicolás piden crecer a razones del 5, del 4%, y ya todos sabemos cómo terminó el zar Nicolás, si lo vemos en los libros de historia, y todos sabemos en el fondo cuántas estatuas tiene Napoleón repartidas por todo el planeta mundo. Esa es la oportunidad que nos representa la inteligencia artificial. Ahora, veamos oportunidad contra estado de arte. Acá ustedes tienen el estado de arte. Esta es una encuesta que se trabajó en 50 empresas del Perú en el año, ¿qué año es? 2025, estaba pensando en 2026, 2025. Y fíjense lo siguiente, fíjense todas las oportunidades que representa la inteligencia artificial, ¿ok? Miren el cuadro del medio. ¿Cómo está la adopción de inteligencia artificial en estas 50 empresas? El 70 y tantos por ciento dice que está adoptando inteligencia artificial, pero está en las fases primarias de la adopción. Y si ustedes miran arriba, solo el 4% lo indica que lo ha adoptado de manera sistemática. ¿Se dan cuenta la oportunidad que tiene para cada uno de nosotros esta noticia? Es decir, tenemos una mina de oro que es la inteligencia artificial, y esa mina de oro todavía no está lo suficientemente explotada. Entonces tenemos la oportunidad de explotarla. Segundo elemento importante en esta mina de oro, el crecimiento de la inteligencia artificial como porcentaje del gasto de TI. El año pasado, 2024, las empresas encuestadas destinaron el 5% de su presupuesto total de TI a inversión en inteligencia artificial. El 5%. En un año ya la expectativa es el 19%. En un año el presupuesto destinado a inteligencia artificial va a aumentar 4 veces. Nuevamente, ahí hay una oportunidad. Ahí tenemos todos una oportunidad. ¿Para qué? Para entender las dinámicas de la inteligencia artificial, capacitarnos, meternos en ese escenario. Y aquí están las prioridades. ¿Qué es lo que ellos quieren? Desarrollar software, quieren recursos humanos, quieren ciberseguridad, quieren marketing y quieren temas legales en torno a la inteligencia artificial. Y en este segundo gráfico quiero enfatizar un poco en lo que es el tema de infraestructura, importante. En términos de infraestructura, los CIO entrevistados, el 56%, más de la mitad de ellos, dice que su enfoque primario en términos de infraestructura para cargas de trabajo de inteligencia artificial es el on-premises, es el privado o el híbrido. Ese es un dato muy importante, y fíjense, los que están moviéndose en torno al cloud son el 11%. Entonces, con esto ustedes ya saben que existe una mina de oro, y al mismo tiempo saben que no está lo suficientemente explotada, y por el otro lado tienen el camino de por dónde queremos llevar la explotación. El resto dependerá de cada uno, el camino que queremos seguir. Perdón que lo repita tanto, pero si queremos ser Napoleón, si queremos ser Stephenson, si queremos ser Henry Ford, tenemos de alguna manera el camino, no solo obviamente en esta presentación, sino en todas las presentaciones que ustedes han visto a lo largo de este escenario. Vamos ahora a saltar cómo Lenovo de alguna manera va apoyando este proceso. Lenovo es una compañía que inició su globalización, ojo con esto, tengo que pasar el mensaje publicitario de mi compañía. Lenovo inició su globalización en el año 2005. Y éramos una compañía, primero, lo debo reconocer, que la marca no la conocía nadie, y segundo, nadie en Latinoamérica, y segundo, más importante aún, éramos una compañía que solo fabricábamos notebook y desktop, nada más. Y en 20 años, hoy día Lenovo ha transformado por completo su modelo de negocio. ¿Qué tiene que ver esto? Si ustedes se acuerdan con lo que yo les expliqué del tema de la estrategia, el crecimiento exponencial.
Es decir, nosotros no nos quedamos en el concepto de, oye, 5% solo en la venta de computadores, ya, bueno, 10. No, sino que expandimos el modelo de negocio y hoy día, cuando ustedes piensan en Lenovo, piensan en una empresa de hardware, en una empresa de software, en una empresa de infraestructura, en una empresa de servicios. Una transformación que se hizo en tan solo 20 años. Y hoy día, nuestro propósito es este: Smarter Artificial Intelligence for All, es inteligencia artificial más inteligente para todos. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros como compañía? Y en esto no solo quiero pasar el cherry hacia lo que es la compañía, sino también motivarlos a cada uno de ustedes a entender cómo se van desarrollando las estrategias de negocio. Nosotros hoy día queremos llevar inteligencia artificial a todos lados, a los hogares, a la academia, a las empresas. Y por otro lado, queremos hacer que la inteligencia artificial sea accesible, justa e inclusiva para todos. Acá viene lo interesante. Cuando nosotros hablamos de smarter, más inteligente, ¿qué significa? Y acá me quiero detener un poco más allá de los slides, que no está tan bonito este, pero después les explico por qué no está tan bonito. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, ¿en qué es lo primero que pensamos nosotros? Inmediatamente en un avatar, inmediatamente en un ChatGPT, inmediatamente en Copilot. Pero pensar en la inteligencia artificial de esa manera es leer la revolución tal y como la leyó Luis XVI. De esa misma manera es no entender por qué. Porque la inteligencia artificial, para implementarla en una empresa, lo que tiene que tener es una arquitectura de TI. Y ese es el gran desafío. Y ayer lo conversaba la gente de Hikvision, que estuvo en uno de los paneles, y él decía, no basta con tener la cámara y el software, si no tienes el centro de datos para procesar. Y por eso es que se cometen muchos errores en las inversiones, porque creen que sí. Lo voy a decir, si compramos una cámara, le ponemos un software, todo funcionó. Pero si no tienes la arquitectura, no vas a poder procesar nada. Entonces, el concepto, el otro concepto en esta lectura, digamos, napoleónica que estamos teniendo es, cuando pensemos en inteligencia artificial, hagámoslo como una arquitectura de TI. ¿Y cuáles son las partes de la arquitectura de TI? La primera, el endpoint. Cada uno de nosotros, cada uno de los trabajadores tiene que tener máquinas preparadas para operar en inteligencia artificial. No todas las máquinas están preparadas para operar en el contexto de inteligencia artificial y después lo vamos a ver. El segundo pilar es que tenemos que tener, como bien lo decían en la presentación anterior, los centros de procesamiento. Debemos tener la tecnología de borde para poder entrenar el sistema y poder ir procesando los datos que se generan, y debemos tener también el centro de datos de atrás. El tercer pilar son las aplicaciones, las soluciones, lo que, digámoslo así, es lo más sexy de esta revolución, es pensar en ese software que fue capaz de predecir el comportamiento del consumidor, que me iba a comprar una galleta el 4 de junio a las 5 de la tarde y yo justo tenía la galleta. Eso es lo más sexy, pero sin lo otro no funciona. Y todo esto tiene que operar sobre una estructura de datos estructurados, profesionales preparados y seguridad. Esto es lo que genera un poco Lenovo. Cuando nosotros decimos Smarter Artificial Intelligence for All, es que nosotros como compañía queremos convertirnos en un socio que pueda proporcionarlo todo. El endpoint, sus computadoras, sus notebooks, sus desktops, tabletas, workstation, telefonía celular, proporcionar la infraestructura de borde, el centro de procesamiento y proporcionar también las aplicaciones y los servicios profesionales necesarios para la implantación. ¿Por qué puse esta foto? Que en realidad ahora ahí ustedes se dan cuenta cuando la inteligencia artificial y la humana no juegan muy bien, ahí yo me equivoqué. Lo que pasa es que yo este slide lo hice con un asistente. Entonces el asistente me diseñó este slide de inteligencia artificial donde yo le fui diciendo con un prompt, le fui diciendo, oye, mira, quiero transmitir este mensaje. Y mientras el asistente me lo iba diseñando, yo lo que estaba haciendo ahí al lado era ver la final de básquetbol de la NBA, el séptimo partido.
Eso es inteligencia artificial y miren, para los más jóvenes, imagínense lo sexy que es que haya un asistente que les esté haciendo las tareas mientras tanto ustedes están mirando la final de lo que fuere. Entonces, en este contexto vamos a ir cubriendo rápidamente cada uno de los puntos de el endpoint, la infraestructura y las aplicaciones y ya estaríamos. Vamos con el primer tema. ¿Cómo se transforma endpoint? Computadoras, pensemos en eso, ¿ok? Situémonos en la computación. ¿Cómo el endpoint se va a ir transformando? Primero, la inteligencia artificial va a reinventar la forma en que nosotros trabajamos. Yo ya les di una prueba. Mientras yo veía el partido de básquetbol, la computadora estaba haciendo por mí el slide que yo quería que hiciera por mí. Entonces, la inteligencia artificial se va a convertir en un asistente que va a estar incorporado en la computadora de ustedes y ese asistente va a ser capaz de incrementar la productividad. ¿Cómo? Ese asistente va a ser capaz de crear imágenes, va a ser capaz de crear códigos, videos, textos al pedido de ustedes. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Que les va a liberar tiempo. En vez de ustedes cuando les pidan una presentación y tengan que ir a buscar dónde hice esta presentación, a ver, ¿será este file? ¿Será este slide? Y empezar a hacer la combinación, que es una locura. El asistente lo va a hacer por ustedes contra las instrucciones de programación. Eso va a generar un mejor análisis de datos, va a impactar en la toma de decisiones y van a tener resultados operativos en tiempo real. Por ende, hoy día nosotros estamos hablando de lo que se llama el AI o la IA PC, el AI PC, es decir, una computadora preparada para operar en el mundo de la inteligencia artificial. Imagínense cómo nos hemos salido del aplicativo, todavía ni llegamos al aplicativo y nos damos cuenta que tenemos que tener una computadora preparada. ¿Cuál es la característica de la computadora? Voy desde la derecha a la izquierda de ustedes. Primero, hardware Lenovo, que es un hardware robusto, correcto, pero hardware Lenovo. Lo segundo, me voy a los procesadores. Esto es muy importante. Procesadores potenciados con un motor de inteligencia artificial que sea de bajo consumo energético. Acá ya empieza a aparecer algo importante. Nosotros siempre hablábamos de CPU y GPU. Hoy día vamos a empezar a hablar de NPU. Ojo con eso, importante. Ese es el procesador preparado para operar en el contexto de inteligencia artificial. Y en el medio, las apps basadas para llevar la productividad y seguridad al siguiente nivel. La apps es de alguna manera el asistente que yo les menciono. Van entendiendo cómo esta computadora de alguna manera comienza a ser distinto de lo que tiene. Entonces ustedes me dicen, a ver Andrés, explícame un poquitito más. CPU, GPU, NPU, los de sistema lo pueden explicar sin lugar a dudas mejor que yo, que soy un contador, pero para todo el mundo. La CPU es la respuesta rápida, es el procesamiento, ¿ok? La GPU es el consumo y la creación de contenido digital, pero aquí es donde aparece el concepto del asistente en la NPU. La NPU es ideal para cargas de trabajo sostenidas de inteligencia artificial capaz de manejar múltiples operaciones en tiempo real. Es decir, la NPU es la que va a ir a los archivos que ustedes tienen en su computadora y en esos archivos va a comenzar a tomar acciones. Fíjense en esto, más práctico todavía. Cuando hablamos de CPU, cuando estamos trabajando con herramientas de Office, la CPU es la que está operando sobre el Word, el Excel, es decir, el trabajo, digámoslo así, antiguo. La GPU es la que está operando en la creación y en el consumo del contenido digital. Por eso es que ahí nosotros ponemos un poco lo que es Adobe y lo que es gaming, porque el gamer se mueve mucho en torno a eso. Pero fíjense dónde va a operar la NPU, que son elementos que hoy día ustedes no los tienen necesariamente en su computadora. La NPU va a operar cuando ustedes quieran hacer una transcripción de algo en tiempo real, cuando ustedes quieran hacer una traducción de algo en tiempo real, cuando ustedes quieran tener un asistente virtual, cuando ustedes quieran operar por reconocimiento de voz, cuando ustedes quieran que exista una detección de fallas en la computadora antes de que esto ocurra.
Y esto es importante que ustedes lo piensen no solo en ustedes como usuarios de la computadora, sino también en ustedes como profesionales de una empresa. Y aquí tenemos algunos videos, algunos ejemplos de lo que son los asistentes. Están los subtítulos abajo, yo les voy a ir más o menos interviniendo en algunas partes para que vayan viendo a qué nos referimos con el asistente. Lenovo tiene un asistente que es el AI Now. Este asistente opera en la dimensión local de la máquina, en los archivos que ustedes tienen, y también opera en la cloud, porque los asistentes pueden operar o en cloud o en su computadora. Y cuando el asistente opera en su computadora, ahí se genera una diferenciación. Veamos este video que aquí me tienen que ayudar a... ¿Aprieto de nuevo? Aquí está. Lenovo AI Now's Knowledge Assistant Ahí is your estamos hablando del personal AI asistente. assistant, tailored to Asistente your unique personal. needs. Se adapta a las necesidades Unlike de generic ustedes. AI tools, Knowledge Assistant uses your own documents to provide answers Usa los that are more documentos de relevant and ustedes que accurate ustedes with high tienen en level su security and computadora. privacy. Knowledge Assistant depends on local knowledge base. You can easily add files or folders to your knowledge base directly from Windows Explorer. Or import your documents from your local drive or cloud storage with just a click. Knowledge Base supports a wide range of formats and popular image types. Your knowledge base is organized for easy access. You can keep it updated with just a click. Knowledge Assistant helps you search documents intelligently, not just by keywords, but also by Puede understanding buscar content contenidos descriptions en and el using more archivo, advanced no el methods. nombre del archivo. Knowledge Assistant generates contents for your needs. It can help you summarize long document Pueden instantly resumir and documentos select que ustedes multiple hoy día ya documents muchos to de do the ustedes ya lo hacen, comparison. It can polish your documents according to your specified need pero and protege la support to información continue porque no writing la the sube a la text nube, based on your la deja instructions. contenida Everything en happens on su your device, directorio. so your private documents are always protected. And with a trusted third-party security certification, you can rest assured that your information is in good protection. Y acá el mismo asistente, Struggling pero with your ya PC interactuando con la nube, ya Just no el click on the asistente PC ejecutando assistant and cosas tell it what en you su need. computadora, sino el asistente Whether it's turning ejecutando on eye cosas en la protection nube. mode, speeding up your PC, or checking battery life, the PC Assistant will do it for you. With over 100 built-in settings, Lenovo AI now can handle almost anything on your PC. Even if you're not a tech expert, you'll be able to get things done quickly and effortlessly. Need instant service support? PC Assistant is here for you. Simply ask your question, and Lena, the service chatbot, will guide you. Lena Su is mesa de Lenovo's ayuda. service expert, provides help with everything from warranty inquiries to troubleshooting and hardware upgrades. You'll find the service experience to be faster and easier than ever before. Y si seguimos avanzando, hay otros formatos de asistente como lo sería Copilot. Esto es re interesante. Prepárame para mi próxima reunión, es decir, busca la información que yo necesito para leerla y llegar a la próxima reunión preparado. Ya no tienen que buscar ustedes esa información. Fíjense cómo va haciendo todo un diseño en función de lo que ustedes van deseando. Miren cómo le piden, pueden crear una presentación incluso de 10 diapositivas con imágenes. En eso la NPU es fundamental. Ahí ya GPU y CPU no es suficiente.
voy a cortar acá porque necesito avanzar un poquito más rápido porque ya me estoy quedando corto en el tiempo y quería hacer esto. También la inteligencia artificial significa que la tecnología se hace más accesible a todos y vean en este video de Cephable qué es lo que se puede hacer. Ya no interactuamos con la computadora, con el teclado y el mouse, lo podemos hacer con gestos y movimientos. Con lo cual muchas personas que hoy día están fuera del uso de la computación se incorporan al mundo. Open PowerPoint. New slide. Miren qué maravilla. Realmente emocionante darse cuenta cómo la inteligencia artificial permite que personas que tenían capacidades especiales, que no podían usar un equipo de cómputo, lo puedan hacer. Scroll down. Stop. Type "that concludes our findings," period. Open Excel. Y ahí voy a seguir porque me estoy quedando corto de tiempo. Eso es un AI PC. Esa es la diferencia que hoy día estamos teniendo, ¿se entiende o no? Es decir, cómo el asistente va a transformar nuestra vida, cómo se va a hacer una tecnología mucho más inclusiva. Nosotros dijimos que los pilares eran 3. El primer pilar era todo lo que dice relación con el endpoint. El segundo pilar es infraestructura, que es fundamental. Y ahí es importantísimo el que ustedes definan cuál es la arquitectura de centro de datos que quieren tener, una arquitectura tradicional, una arquitectura hiperconvergente, cuáles son los servidores que quieren usar, cuál es el storage que necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes tienen todas las alianzas que tenemos nosotros. Y para terminar, esto también es muy importante porque todo esto se tiene que hacer con sostenibilidad y es aquí donde nosotros para poder reducir todo lo que es la huella ambiental, nosotros tenemos una tecnología que genera todo un enfriamiento por líquido. ¿Por qué lo destaco? Porque esto muestra cómo todas las empresas a nivel mundial estamos realmente conscientes de lo importante que es la sostenibilidad. Y para terminar, el tercer pilar. El tercer pilar dice relación con los software, pero este tercer pilar ya comienza a cobrar sentido cuando ustedes tienen los 2 pilares anteriores determinados. Acá ustedes tienen soluciones. Lenovo lo que ha creado es un ecosistema de partners a nivel mundial que han desarrollado distintas soluciones en inteligencia artificial. Soluciones que pueden ser para el retail, soluciones de videovigilancia y que se están generando en este tipo de circunstancias. Acá ustedes tienen una solución de analítica de video que en el fondo, a partir de la inteligencia artificial, permite identificar movimientos anómalos y con esos movimientos anómalos poder anticipar reacciones. Esto hace que antes un operador veía 20 cámaras, hoy día con inteligencia artificial un operador puede tener 250 cámaras y realmente tener una gestión efectiva. Tenemos también casos en la agricultura, donde por medio de analítica se puede determinar cuándo un animal está teniendo una enfermedad e inmediatamente aislarlo para hacer más económico el proceso de, digamos, de salud y que no se provoquen contagios. Tenemos también ejemplos de soluciones a nivel de cajas de retail, que es donde se produce necesariamente mucha merma. Para ir terminando, esto les demuestra una cosa que es sumamente importante y para que ustedes entiendan un poco lo que está haciendo la inteligencia artificial está ayudando a reducir lo que se llaman los buffers de activos en la compañía. Piensen en un negocio de galletas. Si ustedes no pueden predecir la demanda, ¿qué es lo que van a hacer? Van a comprar tantas galletas como quieran para estar preparados para cuando haya alguien que me quiera comprar una galleta. Tener un buffer de activo muy alto significa que el negocio es menos rentable. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Al darles predictibilidad en la demanda, ustedes tienen las galletas cuando la galleta se necesita comprar. Y por eso también es importante que los bancos utilicen inteligencia artificial para reducir fraude, porque cuando hay fraudes,
Cuando no se pueden predecir, los activos líquidos que el banco tiene que manejar tienen que ser muy grandes. Cuando ya tiene más predictibilidad sobre su negocio, puede tener menos activos y la operación se hace más rentable. Para terminar, y aquí sí que lo prometo, esto también es inclusión y es lo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros. Aquí vean este video y les prometo que ya con esto... My name is Gabriel. I'm a software engineer from Brazil. Este es un And caso I've real. used sign language my entire life to connect with my friends and family. Now, Lenovo is working to help me connect with anyone, anywhere. In Brazil, over 2.3 million people, just like Gabriel, depend on Libras, the Brazilian sign language for communication. Can you imagine a world where they can communicate with anyone in any language, even with those who cannot read or are visually impaired? We began developing a real-time translation tool from Brazilian Sign Language to Portuguese that allows people to gesture to the camera while an algorithm provides simultaneous translation. We have engaged dozens of deaf and hard of hearing individuals throughout this process and recorded thousands of hours of people using sign language. We have processed all this material through Lenovo servers to train an artificial intelligence capable of performing this task. This technology opens many doors for people like me who rely on sign language to communicate. It's a huge step forward for our community. Ahí lo detengo. Hace 20 años solo fabricábamos computadoras, solo fabricábamos notebook y desktop. En 20 años hemos hecho toda esta transformación. Esta transformación nos motiva para seguir siendo los Napoleones de esta revolución y no me cabe duda que todos ustedes también pueden convertirse en los Napoleones de la revolución que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Bien, invitamos al gerente general de la Cámara de Comercio y la Libertad, el señor Ricardo Varías, para hacer entrega del certificado a nuestro ponente, el señor Andrés Becerra Arriata, por su valiosa participación en este evento. Fuertes los aplausos, por favor. Asimismo, en este momento, de acuerdo, se va a dar el desarrollo de un sorteo. Ya nuestros representantes están a punto de subir al estrado para compartirlo. Bien,